Buen día, querida iglesia, los saludo con la paz del Señor. Amén. ¿Por qué no abriendo su Biblia en el libro, en el Evangelio de Lucas? Lucas capítulo 17. Me dice amén cuando lo tenga. Si es que está tomando nota, el título de este mensaje es Los malagradecidos. Su cara ahí. ¿Usted sabía que yo iba a ser actor de Hollywood? ¿Sí? Pero Dios me habló al ministerio, así que lo que me queda es darle títulos dramáticos a mis pláticas, ¿sí? O a las predicaciones, llámele como usted quiera. Lucas capítulo 17, verso 11, voy a leer la Reina Valera hoy. Reina Valera, vamos a leer el verso 11. ¿Listo? ¿Lo tienen? Si no, ahí está también en las pantallas. Dice así, es cortita la porción que vamos a leer hoy. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro, ¿qué? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Señor, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú hablándonos. Nuestro corazón es tierra fértil para tu palabra, Padre. Te pedimos que tú produzcas mucho fruto en ella. Que tu palabra, Señor, sea guardada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para poder llevarla a la práctica. Te pedimos, Dios, que tú nos hables de una manera personal, Dios, y una manera general también para lo que tú quieres para tu iglesia. En Cristo Jesús oramos y decimos amén. Amén. Yo sé que muchos quizás han visto esto en algún video de Chosen, los elegidos. Sale varias escenas, no me acuerdo si esta sale, pero es impresionante este milagro. O quizás lo hemos leído ya varias veces, si es que estás aquí en la iglesia. Me acuerdo incluso que en alguna ocasión ya compartí este pasaje y quizás, y cuando lo leemos decimos: uy, se rayaron esos, ¿no? Pero a medida que vamos avanzando con este mensaje, te vas a dar cuenta que nos parecemos mucho a estos leprosos, ¿sí? Dice, vamos a ir verso por verso. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, samaritanos y judíos. Y estos era como que la frontera, ¿no? Estaba como que en medio pasando Jesús. Y había unas personas que tenían una condición, tenían una enfermedad un poco común para esa época, y que era una enfermedad muy pero muy fea. Empezaba con unas manchas. Si es que te aparecían esas manchas, rapidito tenías que ir a los sacerdotes, quienes verificaban si es que era lepra o no, y te ponían como que en revisión. El sacerdote te decía: vas a estar 7 días en revisión. Si es que eso se borra, puedes volver con tu familia. Si no, vas a ser considerado como una persona inmunda. Y tenías que salirte del campamento o de la ciudad a vivir alejado. Entonces, es por eso que más o menos por esta zona donde está pasando Jesús, entre Samaria y Galilea, están estos leprosos. Y ahí ya no había
no sé, cultura que los pueda separar. Ellos eran los marginados, eran lo último de la sociedad. Muchos de ellos eran considerados hasta como perros, ¿sí? Hay historiador, miren lo que dice el historiador judío Pablo Josefo acerca de estos leprosos. Dice: los leprosos, los pobres, los ciegos y las personas estériles eran considerados como muertos en vida, como zombies, ¿no? O sea, eran lo peor. Era una enfermedad incurable, casi así como en estos tiempos lo podríamos comparar como un cáncer. Y estas personas, otros historiadores incluso cuentan que era tan fea la enfermedad que te iba carcomiendo la piel, ¿sí? Te iba a tal punto que perdías hasta la sensibilidad y el olor era muy feo. Algunos historiadores mencionan que las ratas, tanto era la insensibilidad que ya no sentían nada, que ellos se dormían y que ratas podían estar mordiéndole o carcomiendo parte de su piel o su cuerpo, ¿no? Era una enfermedad que nadie quisiera tener en ese momento. Así que dice, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, 10 de estos. Pues no podían vivir con su familia, tenían que abandonar su casa, tenían que, si es que trabajaban, dejar su trabajo, si tenían hijos, tenían que dejar a sus hijos y vivir apartados de toda la sociedad. Los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué? Si es que ustedes revisan un poquito la historia, vamos a Levítico, capítulo 13, a ver, para entender un poquito más esto. Levítico 13, verso 45, dice así: y el leproso, habían como ciertas reglas que tenían que cumplir estos leprosos. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta. Y embozado pregonará, o sea, va a gritar: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, todo el tiempo que la herida, la enfermedad, será inmundo. Estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. O sea, apartado de la ciudad, apartado. Él ya no podía trabajar normal, ¿sí? Si es que llegaban a una ciudad o tenían el valor de entrar a una ciudad, porque no eran bienvenidos tampoco, ¿sí? Tenían que ir gritando: soy una persona inmunda, para poder, no sé, que la gente, como no podían trabajar, les diese algo de comer, o les diese vestimenta, o les diese alguna provisión para que ellos podían sustentarse. Así que era una enfermedad bastante común nomás para este tiempo y que reflejaba incluso una condición espiritual. Las personas en la cabeza de un judío decían: ucha, esta persona está sufriendo esa enfermedad porque seguro ha hecho algo que no agrada a Dios. Es una persona inmunda porque ha cometido tal acto y tal pecado, y pues merecía esa enfermedad. Verso 3 de Lucas 17 dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué pidieron estos leprosos? Misericordia. Empezaron a gritar, dice lejos: Jesús, Maestro, ten misericordia. Entre ellos obviamente no se iban a ralear, no te iban a decir: salí, es que apartate de mí. Ellos eran leprosos, tenían que vivir juntos, no importando si eran de otra ciudad, vivían juntos. Me encanta, Jesús dice, cuando Él los vio, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Fíjense que estos leprosos no estaban sanos hasta ese momento. Estos leprosos, para que en un futuro queden sanos, tuvieron que actuar por fe. Y me encanta que Jesús les pide eso, ¿sí? Van a quedar sanos, pero primero tienen que ir a mostrarse a los sacerdotes. Y si ustedes creen, pues va a suceder eso, ¿sí? Ni siquiera les explicó tanto Jesús eso, porque Jesús no necesita explicarte muchas veces lo que Él va a hacer. Él solamente da una orden y depende de vos si es que vos la crees y si es que actúas con fe, ¿sí? Jesús le dice: ¿saben qué? Vayan y muéstrense a los sacerdotes, porque ellos pueden decir si es que ustedes van a quedar sanos o no. Entonces, me imagino a estos leprosos ahí actuar con mucha fe. De seguro se preguntaban: pero si no nos sanó, ¿cómo vamos a ir? ¿Sí?
por ahí vamos y perdemos el tiempo, ¿qué nos va a decir? No podemos entrar a la ciudad tan fácil, quizás y nos apedreen, nos empiezan a insultar. El sacerdote, ¿no? Va a decir, ¿y por qué están ustedes acá si tienen heridas? Pero estos leprosos tuvieron que actuar con fe. Y así es Jesús muchas veces, ¿sí? Él nos pide que primero actuemos con fe para luego ver el milagro, ¿sí? Muchas veces las cosas que vas a ver un milagro en tu vida, primero tenés que actuar con fe para que el milagro pueda suceder, ¿sí? ¿Alguien le ha pasado eso? De decir, uy, no tengo opción para ese trabajo. No soy la persona más capacitada para entrar a esa empresa, pero ¿sabes qué? Jesús dice, envía el currículum, ¿sí? Anda a tocar puertas, que yo voy a hacer el resto. Y así es, Él abre puertas, pero primero tenés que actuar con fe. ¿Amén? ¿Lo cree, iglesia? Me encanta, dice, y aconteció que mientras iban en el proceso de que estaban yendo, caminando, ¿sí? ¿Fueron qué? Fueron limpiados. Es increíble este milagro. Imagínense en su cabeza, o sea, le faltan dedos ya a este leproso, ¿ya? Y aparece el dedo, se va formando, ¿sí? Imagínense que la oreja ya estaba hasta carcomida, la oreja empieza otra vez a formarse. No sé si tenían heridas en las piernas. Ellos tenían que, incluso les costaba hasta caminar, les costaba andar. ¿Por qué? Porque todo su cuerpo estaba lleno de llagas. Y empezaron a caminar por fe. Podían decir, Jesús, ¿por qué nos mandas hasta acá? Solamente podías hablar y sanarnos en ese momento. Pero Jesús dijo, ¿saben qué? No, primero van a hacer un acto de fe y luego yo voy a hacer mi obra en ustedes. ¿Crees que gente venga a este lugar? ¿Crees que gente conozca de Cristo Jesús? Primero tenés que actuar con fe, ¿sí? Armarte de valor, decirle, Señor, quizás y no tengo la capacidad para hablar. Quizás no sé ni siquiera qué voy a decirle a esa persona. Quizás soy la persona menos apta, no me sé ni siquiera un versículo, no sé ni cómo hablarle. Jesús, ¿sabes qué te dice? ¿Querés que esa persona pueda conocerme? Vos actúa con fe, ¿sí? Como estudiamos la otra vez, ¿no? Vos andá y contale todo lo que sabes de mí y yo voy a hacer su obra en esa persona. Amén. Entonces dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracia. Y este era de Samaria. Recuerden que estaba entre Samaria y Galilea. Este era de la región de Samaria. Este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Leo este pasaje y todavía siento el peso de Jesús. De decir, ¿acaso no fueron 10 los que sané? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y cortito, ¿no? Ya fácil podemos cerrar esto e irnos a nuestra casa. Pero ¿saben qué? Hay algo importante acá, que Dios quiere que seamos agradecidos, ¿sí? Quizás la ingratitud es un pecado que no lo hemos visto o la dejamos como algo secundario. Pero si es que estudiamos la Biblia, dice que en los últimos tiempos, esto lo pueden ver en Timoteo 3.2, 2 Timoteo 3.2, dice, en los postreros días, dice, van a haber personas que van a ser amadores de sí mismos, ávaros, van a ser vanagloriosos, van a ser soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Y qué dice? Ingratos. En los postreros días van a haber gente amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, impíos, ingratos. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos cómo reaccionar a tanta gracia.
O muchas veces sabemos cómo reaccionar a tanta gracia, pero simplemente no nos da la gana de volver a la persona que nos dio ese regalo y agradecerle. ¿Cuántos han visto videos de TikTok, ya, donde hay un padre que llega y le regala una caja al niño, ¿sí? Y el niño emocionado abre el regalo, ¿sí? Emocionado destroza la caja y va y agarra su juguete? Hoy es la reacción natural del niño quizás, pero se olvida de quién le dio ese regalo y se va y empieza a disfrutar de su juguete y empieza a jugar el niño, pero nunca dijo gracias papá o gracias mamá. Y muchas veces somos como ese niño, que recibimos tanta gracia de Dios, recibimos misericordia, recibimos de su amor, recibimos bendiciones, pero nunca somos capaces de volver a decirle gracias por esto. Los malagradecidos en esta historia que estaba contando, o el título no es por estos 9 leprosos, sino por nosotros, ¿sí? Entonces ahí te hablan, decir a tu vecino, ¿sí? Ahí te hablan, los malagradecidos, los ingratos en esta historia, sí, podemos decir que son estas 9 personas, pero los malagradecidos aquí muchas veces somos nosotros. Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18 dice: dad gracias en todo, porque esta ¿qué? Es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Fíjense que casi hasta suena una orden, ¿no? Dad gracias. No dice si es que te dio la gana, si es que tenés tiempo, dame gracias. Si es que te sentís bien, si es que todo está yendo bien, da gracias. Dice, da gracias ¿qué? En todo. Si es que la situación está yendo arriba, súper bien, te ascendieron del trabajo, ¿sí? Te aumentaron el sueldo, te compraste una casa nueva, un auto nuevo, bendición llegó a tu vida, agradecer. No, dice, en todo. Tenés una temporada mala, donde las cosas quizás no están yendo bien, seguí agradeciendo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Padre. Amén, iglesia. Está muy serio usted. Demos gracias a Dios en todo. Hebreos capítulo 13, verso 15. Hebreos 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Oye, ¿por qué usted piensa que nosotros nos paramos aquí a cantar los domingos? Oye, es que no saben quién más meterle al programa, ¿no? Tienen que poner 4 alabanzas y 3 adoraciones. O algunos piensan que el tiempo de adoración o de la alabanza es para esperar, ¿no? A los que llegan tarde, ahí mientras va llegando. Otros piensan que el tiempo de alabanza y de adoración es para ir calentando la atmósfera y que el mensaje no venga tan directo. No, si es que nosotros nos venimos y nos juntamos en un lugar aquí es para confesar y dar gracias a Dios por todo. Dice, un fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Dios quiere que seamos agradecidos. Él quiere que le glorifiquemos, Él quiere que le cantemos, Él quiere que le alabemos, Él quiere que le demos gracias, Él quiere que le demos todo el honor a Él. Amén, iglesia. Dios quiere que seamos agradecidos. Es más, no solamente que Dios quiere que seamos agradecidos, sino que Él aborrece la ingratitud. Fíjate lo que dice Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Aquí está el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel había sido liberado, había sido exiliado de Egipto. Y ellos salieron de ser esclavos por mucho tiempo. Dios los había hecho libres. Y dice el verso 2 de Éxodo 16, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró
contra Moisés y Aarón en el desierto. Ya habían salido ellos. Y le decía, los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Como cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y el pueblo de Israel dice que empezó a quejarse contra Aarón y contra Moisés, que eran los líderes. Y decía, ¿sabes que en Egipto yo tenía harta comida? ¿Sí? Quizás era un esclavo, pero me conformaba con comer de la olla y comía doble. ¿Sí? Y comía y tenía comida y tenía vestimenta. Y ahora estoy caminando en un desierto y me falta el alimento. Y por esta ingratitud, fíjense lo que aconteció, el recuento en Números 14 dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis visto a mis oídos, así haré yo con vosotros. Verso 29, lo que pidieron, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. La ingratitud de estas personas que salieron de Israel los hizo quedar muertos en el desierto. La ingratitud, ¿saben qué? No los dejó llegar a la tierra prometida. Porque estas personas no es que se quejaron contra Aarón y contra Moisés, sino que se quejaron, ¿qué cosa? Contra Dios. Dios aborrece la ingratitud. Es más, hasta Proverbios 17:13 dice, a los que son ingratos nunca les irá bien. Qué bonito proverbio, ¿no? El que es malagradecido siempre dice, siempre le irá mal. Ahora ustedes dicen, ¿y qué onda? A mí nada que ver, Egipto, ya esa es una historia, estoy aprendiendo. Pero fíjate lo que dice Romanos capítulo 1, Romanos 1:21. 1:1. Romanos 1:21. Dice así, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahorita que estoy leyendo esto no pensé, esto es para mi amigo el ateo, ¿no? O esto es para mi hermana que no vino el día de hoy. Tómalo para vos, ¿sí? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Dios merece gloria, pero no como vos querrás dársela, ¿sí? No es cuando yo tenga tiempo o el tiempo de sobra que me queda o si me alcanzan las fuerzas, sino que dice, hay que glorificar a Dios como Él se lo merece. Ahora, ¿saben qué? Dios merece ser glorificado como Dios, ¿sí? Él no quiere ser el último en tu vida, Él quiere ser tu prioridad, ¿sí? Él no quiere que le des solamente cositas de tu tiempo, Él quiere lo mejor y lo primero. Eso en realidad son primicias, lo primero y lo mejor para Dios. Amén. Dice, no le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y así pasa con las personas que se creen más que Dios o mejores que Dios, ¿sí? Dicen, yo ya no necesito de Dios, pues tu razonamiento se va oscureciendo. Ya no ves a Dios como lo que Él es. Así que, iglesia, Dios sí quiere que seamos agradecidos. Él nos dice, sean agradecidos en todo tiempo.
Cuando las cosas estén yendo muy bien, agradezcan. Cuando las cosas estén yendo muy mal, agradezcan también. ¿Saben qué? Yo que soy predicador, a veces no quiero venir aquí a la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo sueño también, así como usted, tengo cansancio, así como usted. ¿Sí? Hasta le he dicho a mi papá, ¿ya? No quiero ir a la iglesia. ¿Cómo que no vas a ir a la iglesia? Vas a ir igual a la iglesia. Y vas a ir con más ganas porque Dios pues lo va a ver con mucho más agrado todavía, ¿no? Es fácil adorar a Dios o ir a agradecer a Dios cuando todo te está yendo bien, ¿sí? Cuando tenés bendición, te es fácil agradecer a Dios. Pero aún en las temporadas más difíciles, Dios merece ser glorificado. Amén, iglesia. Y otra cosa, punto número 2 que hemos visto es que Dios aborrece la ingratitud. Si sos un malagradecido, dice el proverbio, te va a ir mal en la vida. Y eso lo dice una persona muy sabia, ¿sí? Aprende a ser agradecido con la suegra, ¿ya? Que te cuesta. Aprende a ser agradecido con tus padres, aprende a ser agradecido con tu madre, con tu hermano, con la iglesia en donde estás, con tus pastores. Aprende a dar gracias, ¿sí? Aprende a ser agradecido con Dios. Fíjense que el pueblo de Israel no cumplió. Estas personas que fueron malagradecidas con Dios, después de que Dios los liberó de la esclavitud y les prometió una tierra donde iba a fluir leche y miel, empezaron a maldecir y a blasfemar contra los líderes. Y empezaron a maldecir y a blasfemar contra Dios incluso. Pero por su ingratitud no pudieron llegar a la tierra prometida. Cuidado que nosotros seamos tan malagradecidos que dejemos a Dios de lado, así como dijo Romanos, ¿sí? Y nuestro entendimiento se ha oscurecido, se ha entenebrecido. Y después de eso ya ni siquiera nos encontremos en un lugar aquí disfrutando, porque Dios nos ha hecho libres a nosotros, ¿sí? ¿Cuántos saben que somos libres? Que merecíamos una condenación eterna, merecíamos un castigo eterno, pero muchas veces decimos, eso ya lo recibí, ya estoy conforme, y como que te vas conformando con tu vida cristiana, ¿no? No sé si te ha pasado, pasan 5 años y ya sos un cristiano más mañoso, ¿no? Si todos llegan tarde, yo voy a llegar tarde. Pasan 10 años, yo ya tengo como que mi preferencia en este lugar. A mí nadie me puede decir nada, ¿no? Yo puedo llegar a la hora que quiero, yo puedo hacer lo que quiero, y te vas acostumbrando a darle a Dios no como Él se lo merece, sino como vos crees que Él se lo merece. Que revelación llega a nuestras vidas a medida que buscamos de Dios para entender cómo Él merece ser exaltado, ¿sí? Pero volvamos a nuestra historia principal en Lucas 17. Fíjense, Lucas 17 nos da unas pautas de cómo glorificar a Dios, ¿sí? Cómo glorificar a Dios y cómo ser agradecidos con Dios con tanta gracia. Lucas 17 dice que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Si que quieren anotar estos puntos de cómo ser agradecidos con Dios, aquí anoté 4 puntos. Primer punto, 1, que Dios sea tu prioridad. Que Dios sea tu prioridad. Este leproso de seguro no había visto a su familia por un largo tiempo. De seguro no se había ni siquiera bañado en largo tiempo. No sabemos si estaba desnutrido, quizás no había comido bien por mucho tiempo. Quizás tenía hijos y no los había visto por largo tiempo. Pero ¿saben qué? Jesús fue su prioridad. Él pudo haber dicho, ya avanzamos largo tramo, ya avanzamos largo rato, voy a volver, me va a quitar tiempo. Voy a volver hasta donde está Jesús y me va a costar esfuerzo, me voy a cansar. Voy a volver hasta donde está Jesús y se me va a ir la noche, yo quiero ir a ver a mi familia. Pero ¿saben qué hizo este leproso? Jesús fue su prioridad. ¿Sí? Jesús fue su prioridad. Implicó esfuerzo, implicó, ¿saben qué? Tener un espacio en su agenda.
implicó poner primero a Dios, dejar otras cosas. Este leproso tuvo determinación. La palabra determinación quiere decir tener firme decisión con osadía y valor. ¿Sí? Tener firme decisión con osadía y valor. Cuando vos dejás muchas cosas, ¿sí?, para poner a Jesús como primer lugar, está siendo determinante. ¿Saben qué? Este espacio de mi agenda no se negocia con nada. Un domingo aquí en la mañana, disfrutar de la presencia de Dios no se negocia con cualquier cosa. Yo voy el domingo porque Dios merece ser glorificado. Amén. Segundo punto de cómo podemos ser agradecidos con Dios, tenemos que aprender a adorar a Dios. Dice que volvió ¿qué? Glorificando a Dios a gran voz. Y la oración es voluntaria, ¿sí? La oración es una expresión pública, ¿sí? Como les contaba hace rato. Es por esa razón que nosotros tenemos una oración pública. Sí, puedes tener una oración en tu casa, un poco más íntima, pero hay una oración pública que hacemos como congregación, donde adoramos y exaltamos el nombre de Dios. Tercer punto, ¿cómo podemos ser agradecidos con Dios? Aprendiendo a ser humildes. Dice que este samaritano, se postró rostro en tierra a sus pies. Vino y se postró a los pies de Jesús y empezó a darle gracias. Cuando vos ibas y te postrabas ante cualquier persona, ¿sí?, solamente lo hacías delante de un rey, o si es que eras un esclavo, delante de tu patrón, o delante de la persona que era dueña de vos, porque los esclavos así eran como una propiedad de alguien. Entonces, lo que le está diciendo aquí este samaritano es que ahora ya no vivo yo, ¿sí? Ahora ya mis decisiones no son mis propias decisiones, sino que ahora voy a hacer tu voluntad. Ahora ya no me voy a regir a lo que yo piense y a lo que yo diga y a lo que yo crea, sino que ahora voy a vivir de acuerdo a lo que dice tu palabra. ¿Sí? Fue humilde. Humildad no es una carita triste, por si acaso. Uno dice, uy, qué humilde, y dice, no hace nada. O muchas veces asociamos humildad con una persona que quizás tiene escasos recursos, pero humildad, ¿saben qué? Es dejar que Dios tome el control de nuestras decisiones. Porque vos no puedes, si querés, no tener plata o no querés, pero aún así tenés orgullo dentro de vos, ¿sí? Puedes decir, a mí nadie me va a mandar, ¿sí? Yo no voy a vivir de acuerdo a lo que me diga Dios, y puedes ser una persona orgullosa. Y cuarto punto dice que empezó a dar gracias. Y la gratitud, ¿saben qué? Se refleja en una acción. La gratitud se refleja en una acción. Vos no solamente puedes decir, gracias mamá porque me diste la vida. Tenés que llevarla hoy a la Musa, ¿no? A que vea un concierto. O tenés que traerla el próximo domingo acá, ¿sí?, a celebrar, ¿sí?, su día. ¿Por qué? Porque la gratitud se ve reflejada en una acción, ¿sí? Vos no solamente podés decir de palabras Dios, gracias, y dejar de lado todas las ordenanzas que Él te da. Vos no podés decir, Señor, ¿sabes qué? Te amo, te agradezco por la vida, pero nunca hacer nada para Él. Fíjense que la gratitud tiene que ser reflejada en una acción. Aprovechemos, ¿no? Ya que estamos en el Día de las Madres, decirles gracias mamá, y reconozcamos y homenajemos con gratitud y con acciones ese día. Y sea cual sea la temporada o sea cual sea la fecha, ¿no? Fíjense, con esto ya quiero terminar, Mateo capítulo 10, verso 37. Jesús está hablando aquí
y hace como que unas exigencias acerca de lo que Él quiere para la vida de los cristianos. Fíjense, verso 37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora, cuidado con esta interpretación. Jesús no es que te está diciendo no tenés que amar a tu padre ni a tu madre, o no ames a tu hijo o a tu hija, sino que Jesús aquí está hablando de prioridades, ¿sí? Dice, yo tengo que ser el primero, ¿sí? Lo que aprendimos de este samaritano, dice que su prioridad antes de llegar a su casa, antes de llegar a hacer lo que podría hacer, la cosa que él tendría que hacer, ¿no? Dice que estos 9 se fueron, pero él, su prioridad fue Jesús. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, tampoco es digno de mí. Muchas veces tenemos, como dice el siguiente versículo, dejar nuestra vida, ¿para qué? Para perderla. Y por causa de ella vamos a encontrarla, vamos a hallarla. Jesús merece que nosotros le demos la prioridad. Jesús merece que nosotros le adoremos. Jesús merece que nosotros le demos acciones de gracia. Jesús merece que seamos humildes y le demos todo el control de nuestras vidas. Amén, iglesia. Me encanta porque esta persona que agradeció recibió un premio mayor. Y si nosotros leemos lo que dice en nuestra historia principal, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. 9 fueron limpiados, 9 fueron sanados, pero solamente uno fue salvado. La principal razón para que Cristo Jesús venga a este mundo no fue sanar a los enfermos, ¿sí? Aunque sí sanó. La principal o la misión de Jesús no era alimentar a 5,000 personas, aunque sí lo hizo, ¿sí? Tampoco era venir y darle que el paralítico pueda andar o hacer que los ciegos puedan ver. Su principal propósito de Jesús era venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre eso, ¿sabes qué? Estamos vos y yo. Vos y yo somos lo que Cristo Jesús un día vino a buscar y a salvar. Así que la pelota ahora está en tu cancha y en mi cancha, ¿no? ¿Qué tan agradecidos somos con Jesús? Quizás somos como estos 9 leprosos que fueron malagradecidos, que no volvieron a dar gracias a Dios. O somos como este único samaritano que dijo, no me importa, ¿saben qué? Yo voy a ir a dar gracias a aquel que me sanó. Yo voy a ir a dar gracias, voy a hacerlo mi prioridad, voy a glorificar. No me importa si es que me escuchan, yo voy a gritar ahora. Si antes me escuchaban decir que soy un inmundo, ya no tengo vergüenza de nada, ¿no? Muchos acá dicen, ¿cómo es? Yo danzo en el río, están cantando, pero ni se ve, digamos, o sea, parece que hasta le da vergüenza ser cristiano. O me postro a tus pies y se postran, parecen en su espíritu, ¿no? Todos son místicos acá, todos somos muy espirituales. Pero ¿saben qué? Tenemos que dar una expresión a Dios porque Él se lo merece. ¿Qué hacemos con tanta gracia? Efesios capítulo 2, verso 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué pedían estos leprosos? Misericordia. Y aquí estamos nosotros, dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, zombies, ahí estábamos nosotros como estos leprosos, muertos en vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ahí está la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y muchos se agarran del versiculito final y dicen, pues si no es por obra no voy a hacer nada. No, porque cuando vos tenés una revelación de quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho en tu vida, gratitud tiene que brotar de vos, ¿sí? Actos de servicio, actos de adoración, actos de, no sé, de decir, yo voy a entregar mi tiempo a Jesús, ¿sí? Yo voy a hacer de Jesús mi prioridad. Yo voy a hacer que Jesús ahora sea el que gobierne mi vida y mis decisiones. ¿Amén, iglesia? Si es que has vivido como un leproso por mucho tiempo, Cristo quiere sanarte, ¿sí? La lepra es considerada para nosotros como el pecado. Y a Jesús no es que le da asco, uy, cómo lo voy a tocar, digamos, ¿no? Ya está putefacto, ya huele feo. No es que a Jesús le da miedo ser contagiado por eso. Jesús puede hacer cosas increíbles y milagros impresionantes en una vida así. No importa qué tan enfermo estás, no importa si es que ya no tenés o estás lleno de llagas o lleno de heridas por todo el cuerpo, Cristo Jesús quiere sanarte. Y más que sanarte, Él quiere darte salvación a tu vida, ¿sí? Ahora, quizás vos decís, ese proceso conmigo ya lo hizo. Yo ya quedé sano y ya salvación llegó a mi vida. ¿Sabes lo que dice Cristo Jesús? Ahora no seas malagradecido, ¿sí? Decirle a tu vecino, a ver, anímate. Oye, dile, no seas malagradecido, decirle. Toca el hombro de 2, 3 personas. No seas malagradecido. Aprendamos a glorificar a Dios como a Dios, ¿sí? Como Él se lo merece. Amén, iglesia. Luego te pones de pie. Pone tu mano en tu corazón y decís, Señor, te doy gracias por tanta misericordia y tanta gracia, por ese regalo no merecido que fue la salvación en mi vida. Te doy gracias por todas las bendiciones que me han alcanzado. Te doy gracias porque ya no voy a recibir un infierno eterno, porque ahora voy a caminar en calles de oro y en mar de cristal. Porque un día voy a verte cara a cara y disfrutar de tu presencia eternamente. Te agradezco por llegar a mi casa, a mi familia. Pero también te quiero pedir perdón porque he sido un malagradecido. Porque no he sabido responder a tanta gracia, a tanta misericordia, a tanto amor. Te pido perdón porque cuando tendrías que ser mi prioridad, te he dejado en último lugar. Y habla ahí con tu Padre. Te pido perdón porque no has sido el motivo de mi adoración. Te pido perdón porque mi gratitud no se demostró en ninguna acción, solamente fueron palabras. Quiero que tú realices tu obra en mí, Señor. Quiero agradecerte. Quiero empezar a hacer cambios en mi vida. Y si esta es tu primera o una de tus primeras reuniones en un lugar como este y decir, yo ya no quiero ser un leproso, o querés reencontrarte con Cristo Jesús, decirle, te pido perdón por todos mis pecados y quiero que me limpies de esta lepra. Quiero que tú sanes mi vida y salvación pueda alcanzarme. En Cristo Jesús decimos amén.